En un pequeño hospital de la ciudad de Puebla, México, la vida de muchas personas se cruzaba todos los días con historias de lucha, dolor y esperanza. Entre esas historias, había una que parecía imposible de creer, una que tocaría los corazones de quienes la escucharan y recordaría que, incluso en los momentos más oscuros, Jesús nunca nos abandona. Esta es la historia de Alejandro, un niño de 8 años, cuya sonrisa siempre iluminaba la habitación de su casa, pero que ahora estaba opacada por el miedo y la enfermedad. Su pequeña vida se encontraba amenazada por una condición médica urgente que requería una cirugía inmediata, pero había un obstáculo que parecía insalvable. Alejandro no contaba con seguro médico, y su familia no podía pagar ni la atención más básica. Los padres de Alejandro, Ana y Roberto, se sentaban junto a su cama cada noche, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón desgarrado. No había dinero, no había recursos, solo un amor inmenso por su hijo y la desesperación de no poder hacer nada para salvarlo. Cada visita al hospital era una prueba de fe. Cada examen médico parecía confirmar lo que temían, que el tiempo se agotaba y que la vida de su hijo pendía de un hilo. La angustia era palpable, y en el rostro de Ana se leía la impotencia de una madre que haría cualquier cosa para proteger a su pequeño, pero que sentía que el mundo le daba la espalda. En ese mismo hospital trabajaba la doctora Valeria Ramírez, una mujer de 42 años, conocida por su dedicación y profesionalismo, pero también por su corazón compasivo y su fe firme en Jesús. Valeria no era solo una médica, era alguien que entendía que, a veces, la ciencia y la medicina necesitaban un milagro para salvar vidas. Su jornada diaria la llevaba a atender casos complicados, pero aquel día, algo en su corazón le decía que debía prestar atención a un pequeño paciente que estaba siendo ignorado por su situación económica. Cuando Valeria recibió el expediente de Alejandro, leyó detenidamente cada detalle de su caso: un diagnóstico crítico, la necesidad urgente de una cirugía, y la imposibilidad de su familia de costearla. En ese instante, algo se movió dentro de ella. No podía simplemente mirar hacia otro lado. Su corazón latía con fuerza, y una voz interna, suave pero firme, parecía susurrarle: hazlo, confía, yo te guiaré. Valeria sabía que asumir ese riesgo no era fácil. La hospitalización y la operación tendrían costos enormes, y su decisión podía traerle problemas profesionales y personales. Sin embargo, en su alma había una certeza que iba más allá de cualquier lógica. Jesús podía guiar sus manos y usarla como instrumento para un milagro. El día de la cirugía, el hospital estaba lleno de actividad, pero para Valeria y Alejandro, el mundo parecía reducirse a aquella sala de operaciones. Ana y Roberto permanecían afuera, con las manos entrelazadas, rezando cada instante, sintiendo el peso de la incertidumbre y la necesidad de confiar en un poder superior. Valeria ingresó al quirófano con un corazón firme y los ojos llenos de determinación, mientras una paz inesperada se apoderaba de ella. Cada instrumento que tocaba, cada movimiento que realizaba, parecía estar acompañado por una fuerza invisible que la guiaba, asegurando que nada saliera mal. Mientras comenzaba la operación, la tensión era enorme. Pero dentro de Valeria había algo más poderoso que cualquier miedo: la certeza de que Jesús estaba allí, guiando sus manos y protegiendo la vida de Alejandro. Cada corte, cada sutura, cada decisión quirúrgica fluía con precisión y tranquilidad, como si alguien más estuviera guiando cada movimiento. No había luz sobrenatural ni señales visibles, solo la presencia silenciosa y reconfortante de un amor divino que acompañaba cada instante de aquella intervención crucial. Fuera del quirófano, Ana y Roberto no podían imaginar lo que estaba ocurriendo dentro. Sus oraciones se multiplicaban, mezcladas con lágrimas y súplicas. Sabían que estaban en manos de Dios, pero también confiaban en la habilidad de Valeria. Lo que sucedió en esa sala fue más que una operación. Fue un encuentro entre la ciencia, la fe y la misericordia divina. Una demostración de que, cuando el corazón de una persona está abierto al llamado de Jesús, los milagros se hacen posibles. La introducción a esta historia no termina aquí, porque lo que ocurrió con Alejandro y la doctora Valeria Ramírez cambió para siempre sus vidas y dejó una huella imborrable en el hospital. Esta no es solo la historia de una cirugía, es la historia de cómo la fe puede transformar el miedo en esperanza, la desesperación en confianza y la oscuridad en luz. Es la historia de un niño que recibió una segunda oportunidad, de unos padres que volvieron a sonreír, y de una doctora que comprendió que su verdadera misión iba más allá de la medicina. Era un instrumento del amor de Jesús. A lo largo de este relato, descubrirás cada detalle de esta operación milagrosa, conocerás las emociones y los desafíos que enfrentó Valeria, y cómo la presencia de Jesús fue más real de lo que muchos podrían imaginar.
Prepárate para vivir una experiencia que tocará tu corazón y te recordará que, incluso en los momentos más imposibles, nunca estamos solos. Antes de continuar con esta historia tan impactante, quiero hacerte una invitación muy especial. Si ya formas parte de esta comunidad, gracias de corazón por acompañarnos cada día. Pero si todavía no lo has hecho, te animo a que revises ahora mismo si ya estás suscrito a este canal. Es muy fácil, solo tienes que hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, podrás recibir cada uno de nuestros mensajes, reflexiones y oraciones que buscan acercarte más a Jesús y fortalecer tu fe en los momentos más difíciles. No dejes pasar esta oportunidad de crecer espiritualmente y de ser parte de una gran familia que camina unida en la esperanza y en el amor de Dios. Hazlo ahora, y sigamos juntos en este camino de fe. La situación desesperada del niño. Alejandro siempre había sido un niño lleno de vida. Con solo 8 años, su risa era capaz de iluminar cualquier habitación, y sus ojos reflejaban una curiosidad infinita que lo llevaba a explorar cada rincón de su barrio en Puebla. Sin embargo, desde hacía varias semanas, esa alegría había sido reemplazada por el miedo y el dolor constante. Una condición médica grave se había instalado en su vida, y cada día que pasaba se sentía más débil, más cansado, como si su pequeño cuerpo estuviera luchando sin fuerzas contra un enemigo invisible. Ana, su madre, no podía dejar de mirarlo. Cada mañana lo veía despertarse con dificultad, y cada noche se arrodillaba junto a su cama, tomándole la mano y susurrándole palabras de consuelo que a veces ni siquiera ella creía. «No te preocupes, mi amor. Todo va a estar bien», decía, mientras su corazón latía desbocado de miedo. Pero en el fondo, Ana sabía que la situación era crítica. El hospital local había evaluado al niño y determinado que necesitaba una cirugía urgente, y los médicos habían sido claros. Sin la intervención inmediata, la vida de Alejandro corría un grave peligro. Roberto, el padre de Alejandro, vivía con la angustia constante de no poder proteger a su hijo como siempre había querido. Trabajador incansable, hacía lo posible por mantener a su familia, pero no contaban con seguro médico ni los recursos necesarios para cubrir una operación de ese nivel. Cada intento de buscar ayuda parecía chocar contra un muro invisible. Precios prohibitivos, burocracia y la indiferencia de algunos sectores que no comprendían la urgencia del caso. Roberto pasaba las noches sentado junto a la cama de Alejandro, rezando en silencio, preguntándose cómo podía ser posible que un niño tan pequeño estuviera enfrentando un desafío tan grande. Sus ojos, llenos de cansancio y desesperación, reflejaban un dolor que solo los padres que han visto sufrir a sus hijos pueden comprender. Los días se volvían más difíciles. Alejandro, a pesar de su fortaleza, comenzaba a mostrar signos de agotamiento extremo. Su voz, antes risueña y juguetona, ahora era débil y apagada. Cada movimiento le costaba un esfuerzo enorme, y cualquier intento de comer o jugar terminaba en lágrimas de frustración y dolor. Ana y Roberto lo observaban con el corazón roto, sintiendo como la desesperanza los invadía lentamente. Cada minuto que pasaba sin una solución se sentía como una eternidad, y la impotencia comenzaba a pesar más que cualquier otra cosa. El pequeño hospital donde Alejandro estaba internado era modesto, con pasillos estrechos y habitaciones que contenían más historias de sufrimiento que de alegría. Entre el ruido constante de los monitores y el ir y venir del personal médico, Alejandro se sentía aislado. Su mundo se había reducido a la cama donde dormía y a los rostros preocupados de sus padres. Sin embargo, incluso en medio de la desesperación, mantenía un hilo de esperanza. Cada vez que Ana le tomaba la mano y le hablaba de Dios, Alejandro cerraba los ojos y se imaginaba protegido por una luz invisible, un abrazo divino que lo calmaba aunque solo fuera por unos instantes. Ana y Roberto no dejaban de buscar alternativas. Llamaban a diferentes hospitales, contactaban fundaciones, rogaban a médicos que pudieran ofrecer ayuda gratuita, pero cada respuesta parecía insuficiente o imposible de alcanzar. La ansiedad de los padres crecía con cada rechazo, y la presión de la situación se convertía en un peso casi insoportable. Cada noche terminaba con lágrimas silenciosas, con el corazón oprimido y la mente preguntándose si su hijo lograría ver el amanecer del día siguiente. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba sus propios miedos. Aunque era pequeño, comprendía que algo grave estaba ocurriendo. Sentía un miedo profundo cada vez que escuchaba a los médicos hablar de cirugía y riesgo. Su mente infantil mezclaba imágenes confusas de dolor, hospitales y agujas, y no entendía completamente por qué su vida había cambiado tanto de repente. Pero a pesar del miedo, en su interior había una chispa de fe que lo mantenía firme. Recordaba las historias que su madre le contaba sobre Jesús,
cómo protegía y guiaba a los que confiaban en él. Y esa pequeña fe se convirtió en su refugio secreto durante las noches más oscuras. Ana, sintiendo que su hijo necesitaba algo más que medicación, rezaba incansablemente. Cada oración era un susurro al corazón de Dios. Señor, protégelo, guíalo, envía ayuda. No permitas que su vida se apague antes de tiempo. Roberto, aunque más reservado en sus expresiones de fe, se unía a cada plegaria, llorando en silencio, entregando sus temores y esperanzas al mismo Dios en el que habían confiado toda su vida. La familia estaba unida, aferrándose al amor y a la fe, pero la incertidumbre era una sombra constante que parecía no abandonarlos jamás. El tiempo pasaba, y la situación de Alejandro se volvía cada vez más crítica. Cada día sin cirugía era un desafío de vida o muerte, y cada hora sin solución aumentaba la ansiedad de la familia. Era en ese momento de desesperación absoluta que el hospital recibió la noticia que cambiaría el destino del pequeño. La doctora Valeria Ramírez, conocida por su generosidad y fe, estaba dispuesta a considerar un caso imposible. La posibilidad de una cirugía gratuita surgía como un rayo de esperanza en medio de la tormenta, una señal de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios puede abrir caminos donde no los hay. Pero antes de que esa luz se hiciera realidad, Alejandro y sus padres tuvieron que enfrentarse a sus peores temores. Cada noche, la incertidumbre pesaba más, cada respiración del niño era un recordatorio de la fragilidad de la vida, y cada mirada de los padres era un grito silencioso al cielo, implorando un milagro. La situación desesperada no solo afectaba la salud de Alejandro, sino que también tocaba el alma de Ana y Roberto, enseñándoles que la fe no es algo que se demuestra solo en momentos de tranquilidad, sino en la certeza de que Jesús puede obrar milagros incluso cuando todo parece perdido. La vida del pequeño Alejandro, la angustia de Ana y Roberto, y la dedicación silenciosa de la doctora Valeria se encontraban a punto de converger en un acto de fe y amor que cambiaría sus vidas para siempre. Y es aquí, en este punto crítico, donde comienza la intervención divina, donde Jesús se prepara para guiar las manos de alguien dispuesto a escuchar su llamado y donde un milagro real estaba a punto de ocurrir. Amado hermano, amada hermana, en este momento quiero abrir un espacio muy especial contigo. Sabemos que cada familia carga con luchas ocultas, con dolores que muchas veces no se dicen en voz alta. Quizás en tu casa se vive una situación difícil, un conflicto que parece no tener salida, un hijo que se ha apartado del camino de Dios, un matrimonio que necesita restauración, o un familiar que está sufriendo una enfermedad que desgasta el alma. La doctora con corazón generoso. En el hospital de Puebla, entre pasillos iluminados por luces blancas y el sonido constante de monitores y máquinas, la doctora Valeria Ramírez comenzaba su jornada habitual. Para muchos, Valeria era simplemente una profesional competente, meticulosa y dedicada, pero quienes realmente la conocían sabían que había algo que la distinguía. Un corazón profundamente generoso, una fe inquebrantable y una sensibilidad hacia el dolor ajeno que la hacía diferente de cualquier otro médico. Cada paciente que llegaba a sus manos no era solo un caso clínico. Era una vida, una historia, un ser humano con miedos, sueños y esperanzas que merecía atención, cuidado y, sobre todo, amor. Ese día, Valeria revisaba los expedientes que le habían asignado. Sus ojos expertos leían diagnósticos, antecedentes y tratamientos, pero algo llamó su atención de inmediato. El expediente de Alejandro, un niño de 8 años que necesitaba una cirugía urgente y que no contaba con seguro médico. Al leer la situación de Alejandro, su corazón se conmovió de inmediato. La combinación de la urgencia médica y la imposibilidad económica de sus padres despertó en ella una mezcla de compasión y determinación. Valeria sabía que, en muchos hospitales, casos como el de Alejandro quedaban olvidados, relegados al olvido por la falta de recursos. Pero para ella, aquel niño no era un número ni una estadística. Era Alejandro, un niño que necesitaba ayuda, y ella estaba dispuesta a ofrecérsela. Valeria respiró hondo y cerró los ojos un instante, como si estuviera buscando guía en algo más grande que ella misma. Señor, ayúdame a hacer lo correcto, susurró en silencio. Aquella breve oración fue suficiente para llenarla de una paz inesperada, un sentimiento que le decía que podía actuar sin miedo. Sabía que ofrecerse a operar a Alejandro sin cobrar podría traerle problemas administrativos o críticas de colegas que no compartían su misma visión. Pero en su corazón había una certeza. Dios podía usarla como instrumento para obrar un milagro. Tomó la decisión. Valeria iba a realizar la operación de Alejandro sin esperar nada a cambio. No era una decisión impulsiva. Era el resultado de años de fe y de una profunda comprensión de que la medicina, por sí sola, no siempre es suficiente. A veces,
La verdadera sanación requiere de compasión, entrega y de confiar en que Jesús guía las manos de quienes los sirven con humildad. Cuando Valeria se acercó a Ana y Roberto para comunicarles su decisión, los padres de Alejandro no podían contener las lágrimas. Sus manos temblaban, sus voces se quebraban, y la emoción llenaba la sala. «Doctora, ¿estás segura? No tenemos nada que ofrecerle», dijo Ana, entre sollozos. Valeria la miró a los ojos y respondió con suavidad: «No se preocupe. Alejandro tiene derecho a vivir, y yo estoy aquí para ayudarlo. Dios nos da la fuerza para hacer lo correcto, y Él guiará mis manos en cada paso de esta cirugía». Esa frase, simple pero poderosa, encendió una chispa de esperanza que parecía haberse apagado durante semanas en el corazón de la familia. Durante las horas previas a la cirugía, Valeria se preparó meticulosamente. Revisó cada instrumento, cada procedimiento, cada posible complicación. Pero, además de su preparación técnica, se dedicó a orar en silencio, pidiendo claridad, destreza y la guía divina para proteger la vida del pequeño Alejandro. La fe y la ciencia, unidas en un mismo propósito, se encontraban listas para entrar en acción. En la sala de espera, Ana y Roberto continuaban orando, aferrándose a la promesa de que Jesús estaba presente en aquella decisión de Valeria. Cada minuto que pasaba se sentía eterno, pero la presencia de la doctora les daba un rayo de esperanza tangible. Sabían que, más allá de su conocimiento médico, Valeria estaba entregando su corazón al servicio de su hijo, guiada por algo más grande que cualquier protocolo o procedimiento estándar. Valeria también reflexionaba mientras se preparaba. Pensaba en todos los casos que había atendido a lo largo de su carrera, en los pacientes que habían dependido de su habilidad y en los momentos en que había sentido, de manera inexplicable, que algo superior estaba guiando sus decisiones. Esta no era la primera vez que experimentaba esa sensación, pero algo en Alejandro era diferente. Había una urgencia, una fragilidad y, al mismo tiempo, un potencial milagroso que la conmovía profundamente. Era como si el mismo Jesús la hubiera llamado específicamente para este momento, para esta vida. Antes de ingresar al quirófano, Valeria se acercó a Alejandro y lo miró con ternura. «Hola, campeón. Estoy aquí para ayudarte y vamos a cuidar de ti. Todo va a salir bien. Confía en mí y confía en Jesús», le dijo, acariciando suavemente su mano. Alejandro, aunque asustado, sintió una calma inesperada. La voz de Valeria, llena de seguridad y bondad, le dio la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que vendría. Ana y Roberto observaron esa escena y sus corazones se llenaron de gratitud, porque comprendieron que, en ese instante, la fe, la esperanza y el amor humano se unían de manera perfecta. La decisión de Valeria de operar sin cobrar no fue solo un acto de generosidad humana, sino un acto de fe. Sabía que estaba arriesgando su reputación profesional, su estabilidad, pero confiaba en que Jesús estaba guiando cada paso de esta decisión. Cada paciente que ha sido salvado por un milagro médico conoce la importancia de la preparación y la habilidad, pero pocos comprenden que la verdadera fuerza muchas veces proviene de la fe y de un corazón dispuesto a servir desinteresadamente. Ese día, la doctora Valeria Ramírez se convirtió en mucho más que una médica. Se convirtió en un canal de la misericordia divina, un instrumento de amor dispuesto a enfrentar desafíos imposibles por el bienestar de un niño inocente. Y así, mientras los relojes avanzaban y el hospital seguía con su rutina habitual, se preparaba para algo que nadie podría olvidar jamás: la cirugía de Alejandro, una operación guiada no solo por conocimientos médicos, sino por la presencia silenciosa y protectora de Jesús. Si esta historia está tocando tu corazón y sientes que también necesitas el consuelo y la fuerza de Jesús en tu vida, quiero invitarte a revisar si ya estás suscrito a este canal. Al hacerlo, no solo recibirás nuestras reflexiones y oraciones, sino que también formarás parte de una comunidad que ora y camina junta en la fe. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para que cada mensaje llegue directamente a ti en el momento en que más lo necesites. Únete hoy y permite que la palabra de Dios siga transformando tu vida. La guía divina en la cirugía. El quirófano estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de los monitores y el murmullo de los instrumentos médicos. La luz blanca iluminaba cada rincón, creando un ambiente de concentración absoluta. La doctora Valeria Ramírez estaba de pie junto a la mesa, con Alejandro acostado y envuelto en sábanas estériles. Su pequeño paciente respiraba con dificultad, pero había algo en la calma que emanaba de Valeria que comenzaba a tranquilizarlo. Cada movimiento de la doctora era preciso, medido y seguro, pero en el fondo de su corazón sabía que no estaba sola. Sentía una presencia silenciosa y poderosa que la guiaba,
un acompañamiento invisible que llenaba el quirófano de paz y confianza. Era como si Jesús mismo estuviera allí, supervisando cada detalle, protegiendo a Alejandro y asegurándose de que todo saliera bien. Antes de comenzar, Valeria cerró los ojos un instante, respirando profundamente. Su mente estaba enfocada en cada paso, en cada posible complicación, pero su espíritu estaba elevado, confiando en la guía divina. Señor, guía mis manos, ilumina mi mente, protege a Alejandro. Que todo lo que haga hoy sea un acto de tu misericordia, susurró en un rezo silencioso que llenó la sala de un aire de esperanza y solemnidad. Aunque nadie más podía percibirlo, Valeria sentía como una fuerza invisible le otorgaba claridad, calma y precisión. Cada instrumento que tomaba, cada movimiento que realizaba, parecía obedecer a un propósito mayor, como si sus manos fueran dirigidas por una inteligencia superior, una energía llena de amor y protección. El procedimiento comenzó y, desde los primeros minutos, la doctora notó algo extraordinario. Situaciones que normalmente habrían causado tensión o dudas técnicas, ahora fluían con facilidad. Cortes delicados, suturas complejas y decisiones críticas se realizaban con exactitud impecable, y Valeria sentía un profundo agradecimiento, consciente de que no todo era mérito suyo. Cada paso estaba acompañado de una sensación de guía divina, como si Jesús mismo estuviera al lado de su hombro, observando y corrigiendo con ternura cada acción. La paz que Valeria sentía era inexplicable, un tipo de serenidad que no se obtiene solo con años de experiencia o entrenamiento. Mientras tanto, en la sala de espera, Ana y Roberto no podían imaginar la magnitud de lo que estaba ocurriendo dentro. Cada minuto de la cirugía parecía una eternidad, pero los padres confiaban en la fuerza de Valeria y, sobre todo, en la intervención de Dios. Sus manos permanecían entrelazadas, sus ojos cerrados en oración constante. Rezaban por la salud de Alejandro, por la habilidad de la doctora y por la presencia tangible de Jesús en aquel momento crítico. Señor, acompaña a nuestra familia. Protege a nuestro hijo. Que tu amor guíe cada movimiento, repetían en silencio, aferrándose a la esperanza que sostenía la vida de su hijo. Dentro del quirófano, Valeria podía percibir con claridad cada pequeño detalle: la presión arterial de Alejandro, la delicadeza de sus órganos, la fragilidad de su cuerpo. Cada decisión era crucial, y la tensión era innegable. Sin embargo, la doctora sentía que un hilo invisible de seguridad la atravesaba, un sentido de certeza que la ayudaba a mantener la calma incluso en los momentos más críticos. Cada vez que surgía un desafío, una complicación potencial, Valeria sentía que una fuerza superior le indicaba el camino correcto, calmando sus dudas y guiando sus manos con precisión y amor. El tiempo parecía detenerse mientras la cirugía avanzaba. Cada minuto estaba lleno de concentración y fe. Valeria, aunque consciente de la gravedad de la situación, experimentaba un estado de serenidad que solo podía explicarse por la presencia de Jesús en la sala. Era como si cada corte, cada sutura, cada decisión médica estuviera respaldada por un poder invisible, asegurando que Alejandro estuviera protegido y que todo saliera de la mejor manera posible. No había luces sobrenaturales, ni resplandores, solo la sensación de un acompañamiento silencioso pero real. Un guía divino que transformaba la tensión en confianza y la incertidumbre en seguridad. A lo largo de la operación, Valeria mantuvo un diálogo constante con su fe. Cada movimiento estaba acompañado de pensamientos de gratitud y oración silenciosa. Cada vez que sentía un ápice de duda, cerraba los ojos un instante y respiraba profundamente, dejando que la presencia de Jesús guiara sus manos nuevamente. Era una experiencia que iba más allá de la medicina, una combinación perfecta de conocimiento, habilidad y un milagro que se estaba manifestando en tiempo real. Finalmente, tras horas de concentración y cuidado absoluto, la parte más crítica de la cirugía terminó. Valeria respiró profundamente, sintiendo un alivio mezclado con emoción. Alejandro estaba estable, y los signos vitales mostraban que su cuerpo estaba respondiendo favorablemente. No había errores, no había complicaciones graves, solo la evidencia de que algo extraordinario había ocurrido. Valeria miró a su pequeño paciente con ternura, consciente de que aquel momento no había sido solo resultado de su habilidad, sino de la guía divina que había sentido en cada paso. Al salir del quirófano, Valeria se encontró con Ana y Roberto. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, mezcladas con gratitud, alivio y asombro. Los padres no podían contener la emoción al ver que su hijo estaba vivo y que la operación había sido un éxito. Valeria les tomó la mano y les dijo con humildad y fe: no fue solo mi trabajo. Alejandro fue protegido y guiado por Jesús en todo momento.
Confíen en Él siempre. Ese día, en aquel pequeño hospital de Puebla, se produjo un milagro que iba más allá de la ciencia médica. No solo se salvó la vida de Alejandro, sino que se reforzó la fe de todos los presentes. La intervención de Valeria, guiada por la presencia de Jesús, demostró que cuando la ciencia se combina con la fe y la compasión, los milagros no solo son posibles, sino reales. La guía divina en esa cirugía no solo salvó una vida, sino que dejó una huella imborrable en la historia de Alejandro, de su familia y de la propia doctora Valeria. Quiero invitarte a abrir tu corazón y a escribir aquí abajo en los comentarios aquello que tú deseas que Jesús visite. Tal vez sea una situación familiar que parece imposible, un hijo que necesita regresar a los brazos de Dios, un padre o una madre que está sufriendo en silencio, o quizá tú mismo que llevas una carga demasiado pesada. Cuando compartes tu petición, no lo haces solo. Nos unimos en oración, intercediendo unos por otros, creyendo que Jesús camina hoy por nuestras casas, toca nuestras vidas y derrama consuelo, paz y reconciliación. No dejes pasar esta oportunidad. Escribe tu petición con fe, y juntos pediremos para que el Señor obre poderosamente en tu vida y en la vida de tus seres queridos. El milagro de la recuperación. Después de varias horas de intensa cirugía, un aire de calma comenzó a llenar el quirófano. La doctora Valeria Ramírez retiró cuidadosamente los instrumentos y revisó por última vez cada detalle de la intervención. Alejandro, aún dormido bajo el efecto de la anestesia, respiraba con regularidad, y sus signos vitales mostraban que su cuerpo respondía de manera sorprendente. Valeria sintió un alivio profundo, mezclado con gratitud, y comprendió que la fe y la guía divina habían estado presentes en cada instante de la operación. Cada corte, cada sutura, cada decisión tomada había sido acompañada de un cuidado invisible que salvó la vida del niño. Mientras tanto, en la sala de espera, Ana y Roberto no podían contener la ansiedad. Cada minuto parecía eterno, y sus manos permanecían entrelazadas, temblando de nerviosismo y emoción contenida. Cada vez que un enfermero salía, sus corazones se aceleraban, esperando noticias sobre la condición de su hijo. Finalmente, Valeria salió con una sonrisa suave, pero cargada de emoción, y los miró con ternura. Alejandro está bien. La cirugía fue un éxito. Sus signos vitales son estables, y todo indica que tendrá una recuperación completa. Ana y Roberto estallaron en lágrimas de gratitud. La tensión de semanas de miedo y preocupación se desvaneció en un instante, reemplazada por una alegría intensa y un alivio profundo. Ana abrazó a su esposo y juntos ofrecieron un suspiro de esperanza renovada. No podían creer que lo que parecía imposible se hubiera hecho realidad. Sus lágrimas no eran solo por el éxito médico, sino por la certeza de que algo más grande había intervenido para proteger la vida de su hijo. Cuando Alejandro despertó, lo primero que vio fue la cara sonriente de la doctora Valeria, sus ojos llenos de calidez y compasión. «Hola, campeón», dijo Valeria con voz suave. «Todo salió bien. Estás a salvo». Alejandro, aunque débil, sonrió tímidamente. Sintió un alivio inmediato, como si un peso invisible se hubiera levantado de su pequeño cuerpo. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad, alivio y una alegría pura que solo un niño que ha enfrentado el peligro de la muerte puede mostrar. Ana se inclinó sobre la cama y tomó la mano de Alejandro, llorando de emoción. «Mi amor, todo ha salido bien. Jesús estuvo contigo y la doctora Valeria también. Gracias a ellos, estás vivo», le susurró. Alejandro asintió lentamente, sintiendo que no solo había recibido atención médica, sino un acto de amor y protección divina que transformó su vida para siempre. Roberto también se acercó, abrazando a su hijo con fuerza, incapaz de contener la emoción. Sus corazones, antes llenos de miedo, ahora rebosaban gratitud y esperanza. Durante los días siguientes, la recuperación de Alejandro fue sorprendentemente rápida. Su energía, antes apagada por el dolor y la enfermedad, comenzó a regresar lentamente. Cada mañana, al despertar, sentía más fuerza y vitalidad. Los médicos del hospital, asombrados por su progreso, comentaban que el caso de Alejandro era un ejemplo de recuperación excepcional. Sin embargo, para Ana y Roberto, así como para la propia Valeria, la verdadera explicación iba más allá de la medicina. Era un milagro. La combinación de habilidad, dedicación, fe y guía divina había permitido que un niño, al borde de la desesperanza, tuviera una segunda oportunidad de vida. Alejandro comenzó a caminar nuevamente por los pasillos del hospital con una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Los enfermeros, que habían presenciado su lucha y recuperación, no podían evitar sonreír también. Cada pequeño gesto del niño, cada risa y cada palabra de alegría,
Era un recordatorio de que la fe puede obrar milagros reales, incluso en las circunstancias más críticas. Ana y Roberto observaban cada avance con gratitud infinita, conscientes de que habían sido testigos de algo extraordinario. La doctora Valeria, por su parte, también experimentaba una transformación. La operación de Alejandro no solo reforzó su compromiso con la medicina, sino que profundizó su fe y su confianza en la guía divina. Sabía que, aunque su conocimiento y habilidad habían sido esenciales, la verdadera diferencia había venido de algo más grande, de la intervención silenciosa y protectora de Jesús, que había estado presente en cada instante, asegurando que la vida de Alejandro no se extinguiera. Una tarde, mientras Alejandro jugaba suavemente en la habitación del hospital, Ana se acercó a Valeria y le dijo con lágrimas en los ojos: «Doctora, no hay palabras para agradecerle lo que ha hecho por nuestro hijo. Usted no solo lo salvó, sino que nos devolvió la esperanza y la fe». Valeria, con humildad, respondió: «No fui solo yo. Jesús estuvo presente en cada paso. Él guió mis manos, protegió a Alejandro y permitió que todo saliera bien. Hoy solo celebramos un milagro que Él quiso obrar a través de nosotros». Esa misma noche, Ana y Roberto oraron juntos en la habitación de Alejandro, agradeciendo no solo por la recuperación física del niño, sino por la lección de vida que habían recibido. Comprendieron que la fe y la generosidad podían transformar lo imposible en posible, y que la verdadera esperanza reside en confiar en Jesús, incluso en los momentos más oscuros. Alejandro, acurrucado entre sus padres, sentía el amor y la protección que lo rodeaban, y una sonrisa inocente iluminaba su rostro, símbolo de que la vida, la esperanza y los milagros podían renacer en cualquier momento. La recuperación de Alejandro se convirtió en un testimonio vivo de que, cuando la compasión humana se une con la fe y la guía divina, los milagros no solo ocurren, sino que dejan una huella imborrable en la vida de quienes los presencian. La familia había experimentado un verdadero milagro. No solo habían salvado la vida de su hijo, sino que habían fortalecido su fe, renovado su esperanza y comprendido que, incluso en los momentos más desesperados, Jesús nunca abandona a los que confían en Él. El impacto en la doctora. Después de la exitosa recuperación de Alejandro, la doctora Valeria Ramírez regresó a su oficina del hospital, pero esta vez, nada era igual. El ambiente, habitual en su rutina diaria, parecía impregnado de una calma y una reflexión profunda que nunca antes había experimentado. Valeria se sentó en su escritorio, apoyó la cabeza entre las manos y cerró los ojos, recordando cada instante de la operación, cada latido del corazón del niño y cada momento en que sintió la presencia invisible de Jesús guiando sus manos. Una oleada de emociones la invadió: gratitud, asombro, humildad y, sobre todo, una renovada certeza de que su vida profesional y espiritual estaba entrelazada de manera inseparable. La experiencia con Alejandro no solo había salvado una vida, había transformado la manera en que Valeria percibía su vocación. Durante años, había trabajado con dedicación y profesionalismo, enfocándose en la ciencia, la técnica y los protocolos médicos. Pero aquella cirugía le enseñó algo que ningún libro, conferencia o capacitación podía transmitir: que la verdadera medicina no solo consiste en conocimientos y habilidades, sino en un corazón dispuesto a servir y en una fe que confía en la guía divina. Cada movimiento que había realizado en aquel quirófano fue acompañado por un sentido de paz y certeza que solo podía provenir de la presencia de Jesús. Valeria recordó el momento en que Alejandro despertó, con la mirada temerosa pero llena de vida. Recordó cómo Ana y Roberto, sus padres, habían derramado lágrimas de gratitud y cómo cada gesto de amor y esperanza que habían compartido con su hijo había reforzado su propia fe. En ese instante, Valeria comprendió que no estaba sola en su misión como doctora, que Dios podía intervenir a través de ella y de cada acto de compasión, y que su verdadera tarea no solo era sanar cuerpos, sino también tocar almas. Durante los días siguientes, cada vez que Valeria atendía a otros pacientes, sentía una conexión más profunda con ellos. Sus manos parecían moverse con mayor precisión, pero también con una ternura que antes no percibía de manera tan consciente. Cada operación, cada revisión médica y cada consulta se convirtió en una oportunidad para servir con amor, para ofrecer más que tratamiento, para ofrecer esperanza. La experiencia con Alejandro había abierto en ella una nueva dimensión de empatía, paciencia y compasión que la acompañaría para siempre. Una tarde, mientras revisaba los expedientes en su oficina, Valeria escribió en su diario personal: «Hoy comprendí que la verdadera medicina está guiada por la fe. Cada paciente no es solo un cuerpo a tratar, sino un alma que merece cuidado, esperanza y amor. Jesús me mostró que, cuando confiamos en Él,
Incluso los desafíos más grandes pueden convertirse en milagros. Esas palabras reflejaban la transformación interna que había ocurrido. La cirugía de Alejandro no había sido solo un acto médico. Había sido un encuentro espiritual, un recordatorio de que la vocación de Valeria iba más allá de lo físico y que cada decisión tomada con fe y corazón abierto podía cambiar vidas de maneras inimaginables. El impacto de esta experiencia también se reflejó en su vida personal. Valeria comenzó a valorar cada momento con su familia, cada conversación, cada gesto de cariño con amigos y colegas. Su fe se fortaleció y se convirtió en una fuente constante de guía, no solo en el hospital, sino en todos los aspectos de su vida. Comprendió que su profesión, aunque demandante y a veces agotadora, podía ser un vehículo para la manifestación del amor divino y que, al servir a los demás, también estaba cumpliendo un propósito espiritual. Valeria compartió la historia de Alejandro con algunos colegas cercanos, no para presumir, sino para inspirar. Quería que comprendieran que los milagros existen, que la fe y la dedicación genuina pueden obrar maravillas y que cada acto de bondad tiene un impacto que va más allá de lo visible. Algunos colegas se mostraron escépticos, pero muchos se sintieron inspirados y comenzaron a reflexionar sobre la manera en que podían integrar la fe, la compasión y el amor en su práctica diaria. Incluso Alejandro y su familia dejaron una marca profunda en Valeria. Cada visita de seguimiento era un recordatorio tangible del milagro que había ocurrido y de la responsabilidad que ella tenía de continuar sirviendo con amor y fe. Ana y Roberto, profundamente agradecidos, compartían con la doctora historias de cómo la recuperación de su hijo había cambiado su perspectiva sobre la vida, la esperanza y la confianza en Dios. Valeria escuchaba, emocionada, comprendiendo que el impacto de aquella cirugía se extendía mucho más allá del hospital. Había tocado corazones, reforzado la fe y creado un legado de esperanza. Con el tiempo, Valeria también comenzó a orar con mayor frecuencia antes de cada cirugía, no solo por la seguridad de sus pacientes, sino también para pedir fortaleza, claridad y guía divina en cada decisión. La experiencia con Alejandro había sido un despertar espiritual. Una llamada a recordar que la verdadera grandeza de un médico no reside únicamente en su conocimiento, sino en su disposición a confiar en Dios y a permitir que su amor fluya a través de cada acción. En el fondo, Valeria comprendió que aquel milagro había sido un regalo no solo para Alejandro y su familia, sino también para ella misma. La experiencia reafirmó su fe, fortaleció su vocación y le mostró que, incluso en los momentos más difíciles, nunca estamos solos. Jesús había estado presente, guiando sus manos, inspirando sus decisiones y transformando la vida de todos los que participaron en aquel milagro. La doctora Valeria Ramírez, con el corazón lleno de gratitud y asombro, sabía que aquel día no solo había salvado una vida, había sido testigo de un verdadero milagro divino, y que esa experiencia marcaría su vida para siempre. Lección de fe y esperanza. Los días siguientes a la recuperación de Alejandro fueron una mezcla de alegría, reflexión y gratitud profunda para toda la familia. Ana y Roberto, que habían pasado semanas sumidos en la desesperación, comenzaron a comprender el verdadero significado de la fe y la esperanza. Cada mirada de su hijo, cada sonrisa que surgía después de la cirugía, les recordaba que no estaban solos, que Dios había intervenido de manera tangible a través de la generosidad de la doctora Valeria y la guía invisible de Jesús. Alejandro, aunque aún en proceso de fortalecerse completamente, se mostraba cada día más animado. Su risa volvió a llenar la habitación del hospital, y sus pequeños pasos, aunque cuidadosos, eran un símbolo de resiliencia y vida renovada. Para sus padres, cada gesto de su hijo era un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parecía perdido, la fe y la esperanza pueden obrar milagros reales. Ana recordaba cómo durante las noches más difíciles se había aferrado a la oración, y ahora veía la respuesta a esa entrega en la recuperación de su hijo. La doctora Valeria, testigo de la transformación del niño y de la familia, decidió compartir su experiencia de manera más amplia. No solo quería hablar de medicina, de técnicas quirúrgicas o de procedimientos, sino de la importancia de la fe, la compasión y la confianza en que Dios guía los actos de quienes están dispuestos a servir. En cada conversación con colegas, pacientes y familiares, Valeria relataba cómo había sentido la presencia de Jesús en la cirugía, cómo sus manos habían sido guiadas por una fuerza invisible y cómo la fe puede convertirse en un aliado poderoso frente a lo imposible. Ana y Roberto, por su parte, comenzaron a transmitir a su comunidad una historia que trascendía lo médico, la historia de un niño que había sido salvado gracias a la unión de conocimiento, compasión y fe. Cada vecino, amigo y familiar que escuchaba su relato se conmovía profundamente,
reconociendo en ella un ejemplo de esperanza y confianza en Dios. La experiencia de Alejandro se convirtió en un testimonio vivo, un recordatorio de que, aunque las dificultades parezcan insuperables, nunca debemos perder la fe ni dejar de creer en los milagros. El hospital también sintió el impacto de esta experiencia. Otros médicos y enfermeros comenzaron a reflexionar sobre su práctica profesional y sobre cómo la generosidad y la fe pueden complementar la ciencia. La historia de Alejandro y de la cirugía guiada por Jesús inspiró a todo el personal a ofrecer un servicio más humano, consciente de que cada paciente no es solo un caso médico, sino un ser humano que merece esperanza, cuidado y amor. Valeria se convirtió en un ejemplo vivo de cómo la vocación médica puede ser una herramienta para manifestar la misericordia divina. Durante una reunión especial con la familia, Valeria habló directamente con Alejandro. Recuerda siempre, pequeño, que la vida es un regalo precioso. Hay momentos difíciles, pero si mantienes tu fe en Jesús, Él siempre estará contigo, guiando tus pasos y cuidando tu corazón. Alejandro escuchaba con atención, comprendiendo, aunque aún con su inocencia infantil, que su historia no solo era un relato de enfermedad y cirugía, sino una lección sobre la vida, el amor y la confianza en Dios. Ana reflexionaba sobre lo ocurrido y compartía con lágrimas de gratitud. Aprendimos que la desesperación nunca debe vencernos, que la fe es más fuerte que cualquier miedo y que Jesús obra incluso cuando no podemos verlo. La bondad de la doctora Valeria y la guía divina nos enseñaron que siempre hay esperanza, aunque todo parezca perdido. Roberto asintió, reforzando el mensaje. Nunca debemos subestimar el poder de la oración y la fe. Nuestra familia ha experimentado un milagro real, y eso nos inspira a confiar siempre en Dios, pase lo que pase. Cada día, la familia dedicaba un momento para reflexionar y orar juntos, fortaleciendo la relación entre ellos y con Dios. Estos momentos no solo eran una muestra de gratitud, sino también un recordatorio de que la esperanza y la fe son fundamentales en la vida de cualquier persona, sin importar la edad ni las circunstancias. Alejandro comenzó a aprender, desde su infancia, que los milagros existen y que la fe puede ser un refugio seguro en los momentos más difíciles. Valeria también continuó creciendo en su fe. Cada paciente que atendía le recordaba que cada vida es un milagro y que, cuando se sirve con amor y se confía en la guía divina, se pueden lograr cosas extraordinarias. La cirugía de Alejandro se convirtió en una referencia para ella y para su equipo, un ejemplo de cómo la combinación de habilidad, dedicación y fe puede salvar vidas y cambiar corazones. La lección que quedó clara para todos fue sencilla, pero profunda. La vida puede presentar desafíos inesperados, pero la esperanza y la fe nos dan fuerza para enfrentarlos. La experiencia de Alejandro mostró que los milagros ocurren, que Jesús nunca abandona a quienes confían en él, que, cuando la generosidad humana se une a la guía divina, se pueden lograr resultados que superan toda expectativa. Al final, la historia de Alejandro, Ana, Roberto y la doctora Valeria se convirtió en un testimonio que trascendió el hospital, tocando corazones y enseñando que la verdadera esperanza no reside solo en las manos humanas, sino en la confianza inquebrantable en Dios. Cada sonrisa de Alejandro, cada lágrima de gratitud de sus padres y cada palabra de Valeria sobre fe y compasión formaban un mosaico de lecciones de vida, que incluso en la oscuridad, la luz de la fe puede iluminar el camino, y que la esperanza es un regalo que todos debemos cultivar y compartir. Mensaje para nosotros. Al concluir la historia de Alejandro, Ana, Roberto y la doctora Valeria, es imposible no detenernos a reflexionar sobre lo que este relato nos deja. No se trata solo de un niño que superó una enfermedad grave, ni de una doctora que decidió operar sin cobrar, sino de un testimonio vivo de fe, esperanza y la presencia de Jesús en nuestras vidas. Cada personaje de esta historia representa algo más que un hecho puntual. Alejandro simboliza la inocencia y la necesidad de protección. Ana y Roberto encarnan la confianza y la entrega de quienes no pierden la esperanza. Y Valeria representa la generosidad, el compromiso y la apertura para permitir que la guía divina se manifieste a través de nosotros. El mensaje que nos deja esta historia es profundo y aplicable a nuestra vida diaria. Incluso en los momentos más difíciles, cuando todo parece perdido, no estamos solos. La desesperanza puede tocar nuestra puerta en cualquier instante, como lo hizo con Alejandro y su familia. Pero la fe nos ofrece un refugio seguro, un espacio donde la confianza en Jesús y la entrega a su guía pueden obrar milagros reales. Esta historia nos recuerda que los milagros no siempre se manifiestan de manera espectacular, pero sí son evidentes en los cambios de corazón, en la sanación física y espiritual, y en la capacidad de transformar el dolor en esperanza. La experiencia de la doctora Valeria nos enseña que,
Más allá del conocimiento y la habilidad, lo que realmente transforma vidas es la disposición a servir con amor y a confiar en que Dios guía nuestros pasos. Cada uno de nosotros, en nuestra vida cotidiana, puede convertirse en un instrumento de milagros. Un gesto de bondad, una palabra de aliento, un acto de generosidad que parece pequeño, pero que puede tener un impacto enorme en la vida de alguien más. Cuando abrimos nuestro corazón a los demás y dejamos que Jesús guíe nuestras acciones, nos convertimos en canales de su amor y su protección. Para la familia de Alejandro, la lección fue aún más clara. La esperanza nunca debe perderse. Ana y Roberto vivieron la angustia de no saber si su hijo sobreviviría. Sintieron miedo y desesperación, pero su confianza en Dios y su perseverancia en la oración les permitieron mantenerse fuertes. Su experiencia nos enseña que la fe no significa ausencia de miedo, sino la capacidad de mantenernos firmes incluso cuando todo parece en contra nuestra. Con cada oración, con cada momento de confianza en Jesús, podemos encontrar la fuerza para superar las pruebas más difíciles. Alejandro, por su parte, nos recuerda la pureza y la inocencia que todos llevamos dentro. Su sonrisa, su energía renovada y su alegría contagiosa son un símbolo de que la vida, cuando es cuidada y protegida, puede florecer incluso después de las dificultades más intensas. Los niños nos enseñan lecciones que los adultos a veces olvidamos. La capacidad de confiar, de aceptar ayuda y de disfrutar del presente, sin cargar con el peso de la desesperanza. Esta historia también nos invita a mirar nuestra propia vida y a reflexionar. ¿En qué momentos hemos permitido que el miedo nos paralice? ¿Cuándo hemos dudado de nuestra fe en situaciones que parecían imposibles? La experiencia de Alejandro y de su familia nos enseña que la fe no solo mueve montañas, sino que nos da claridad, paz y la certeza de que, aunque no veamos la solución inmediata, hay un plan divino que nos sostiene y nos guía. Además, la historia nos recuerda la importancia de la gratitud. Ana y Roberto, al ver la recuperación de su hijo, comprendieron que cada gesto, cada oración y cada acto de bondad contaban. La gratitud es una forma de reconocer la intervención divina en nuestras vidas y de mantener nuestro corazón abierto a las bendiciones que recibimos. No importa cuán pequeño o grande sea el milagro, agradecer nos conecta con Dios y nos permite vivir con un corazón lleno de esperanza y alegría. El mensaje final para nosotros, entonces, es claro y poderoso. Nunca subestimemos el poder de la fe, de la oración y de la generosidad. La vida puede presentar desafíos inesperados, pero cada acto de bondad, cada momento de confianza en Jesús y cada decisión guiada por el amor pueden transformar lo imposible en posible. Así como Valeria permitió que Dios guiara sus manos, y como Alejandro y su familia mantuvieron su esperanza viva, nosotros también podemos abrir nuestro corazón a la fe, permitir que la guía divina nos acompañe y ser instrumentos de milagros en la vida de quienes nos rodean. En conclusión, esta historia nos invita a reflexionar, a confiar y a actuar con generosidad. Nos recuerda que los milagros existen, que Jesús nunca abandona a quienes creen en Él y que la fe y la esperanza son herramientas poderosas para superar cualquier obstáculo. Alejandro nos enseña que la vida es un regalo precioso. Ana y Roberto nos muestran que la confianza y la oración nos sostienen en la adversidad, y la doctora Valeria nos inspira a servir con amor y a dejar que la guía divina fluya a través de nosotros. Que cada uno de nosotros, al enfrentar nuestras propias pruebas, pueda recordar esta historia y permitir que la fe y la esperanza iluminen nuestro camino. Que podamos, como Valeria, ser canales de amor, como Alejandro, mantener la pureza y la confianza, y como Ana y Roberto, mantenernos firmes en la oración y la gratitud. Porque cuando confiamos en Jesús, incluso lo imposible se convierte en posible, y nuestra vida puede transformarse en un testimonio de milagros, amor y esperanza para todos los que nos rodean.